En la primavera de 1947, 3 beduinos iban por el pueblo de Belén tratando de vender 7 manuscritos antiguos. Estos estaban en la forma de rollos de cuero, algunos de los cuales contenían escritos bíblicos y otros escritos seglares. Estos rollos los habían encontrado los beduinos en jarros de piedra en una cueva. Ya que la cueva está ubicada en el desierto de Judá, no muy lejos del Mar Muerto, los rollos han llegado a conocerse como los rollos del Mar Muerto. Pasaron meses antes de que los beduinos pudieran vender sus rollos, 4 de ellos al monasterio de San Marcos y 3 a la Universidad Hebrea de Jerusalén. 7 años más tarde, la universidad compró los otros 4 rollos, los cuales mientras tanto en vano se habían ofrecido en venta en los Estados Unidos por la suma de $250.000. Estos 4 incluían el más valioso de todos, un rollo en hebreo arcaico del libro completo de Isaías, los 66 capítulos íntegros. No es sin buena razón que se ha descrito a estos rollos como el más grande hallazgo de manuscritos en tiempos modernos. Han sido fechados definitivamente como del segundo siglo a.C. por expertos en los campos de la arqueología, la paleografía, que es la ciencia de descifrar las escrituras antiguas, y por el procedimiento del carbono 14. Anteriormente, el más antiguo texto hebreo de la palabra de Dios que se conocía había sido el papiro Nash, el cual tiene un poco menos de edad y es una sola página pequeña, en 4 fragmentos, y jamás constituyó parte de un rollo. Incidentalmente contiene los 10 mandamientos y 2 versículos de la Shema, o declaración de la fe judía, según se halla en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Vamos a considerar los rollos del Mar Muerto y qué tienen que ver con los esenios. Desde el año 1951 se han hecho muchos otros descubrimientos parecidos, incluyendo decenas de miles de fragmentos de antiguos manuscritos de la Biblia. Puesto que todos estos se han descubierto en la misma región general, se hace referencia a ellos también como los rollos del Mar Muerto. El descubrimiento del Khirbet Qumran, en árabe ruinas, ubicado a solo 1,5 kilómetros de la cueva donde se hallaron los primeros rollos, completó la historia de los rollos del Mar Muerto. Estas ruinas se han identificado como las de un monasterio, la sede de la secta que produjo los rollos del Mar Muerto, por lo menos de los que se hallaron primero. En cuanto a la identidad de esta secta, la principal autoridad de hoy respecto a los rollos del Mar Muerto nos dice que ahora hay suficiente evidencia para identificar a la gente de los rollos definitivamente, es decir, final y permanentemente con los esenios, una secta judía monástica que existió desde alrededor del segundo siglo a.C. hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los otros 3 rollos los compra ahora un profesor judío, el profesor Eliezer Lipa Sukenik, uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista. Es el que excava, por ejemplo, la famosa sinagoga de Beit Alfa y descubre el famoso mosaico en 1929. Es el fundador del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea y además el padre del gran arqueólogo israelí Yigael Yadin. Él compra 3 de los rollos para la Universidad Hebrea y la primera publicación en la historia sobre los rollos la hace él en 1948. Y es el primero en la historia de la investigación que sugiere que los rollos del Mar Muerto, que en esa época era lo que él conocía, pueden haber tenido algún tipo de relación con los esenios. Sobre ellos ya voy a mencionar. Es un grupo, una de las sectas mencionadas solamente en 3 fuentes antiguas. En los escritos del gran filósofo judío Filón de Alejandría, en los escritos del historiador judío de fin del siglo I de nuestra era, Flavio Josefo, y del geógrafo romano Plinio el Viejo. Grande ha sido el interés que a través del mundo se ha manifestado en los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué? Principalmente por 2 razones. Los manuscritos del Mar Muerto es la prueba palpable de que la Biblia no ha sido cambiada a lo largo de los siglos, sino que demuestra que el texto bíblico se ha mantenido íntegro a lo largo de estos años. Y segundo, debido a las afirmaciones de que algunos de los rollos del Mar Muerto revelan el origen del cristianismo.
¿Cuál es entonces la realidad? ¿Será realmente cierto que tanto los ritos como los preceptos de los evangelios y las epístolas pueden hallarse en casi cada página de la secta que produjo los rollos del Mar Muerto? ¿Es el monasterio de Qumran, tal vez más que Belén o Nazaret, la cuna del cristianismo? ¿Hemos de esperar hasta el descubrimiento de esos rollos para darle algún sentido al origen del cristianismo? Muy sencilla. El conjunto completo, el conjunto total de todos estos elementos, yo no lo he encontrado en ningún texto de Qumran. Pero ni en el judaísmo tampoco. Ni en el judaísmo tampoco. Pero los elementos, uno por uno, en su gran mayoría, sí. En los textos de Qumran tenemos una figura mesiánica de origen celeste, de origen no humano, por lo menos. En un caso será Melquisedec, al que se le considera como un ángel, pero al que se considera como un sumo sacerdote. Es un texto de del grupo holandés, de la Cueva 4, que efectúa la redención de los suyos, figura salvadora, empleando incluso los textos de Isaías. Tenemos, por lo tanto, la idea no solo tanto de un Mesías sacerdotal, de un Mesías rey, de un profeta que viene, sino de un Mesías de origen celeste. Tenemos la idea de el final que tú decías, de la resurrección de los justos, en las que este mismo mensaje viene. Tenemos textos que nos hablan posiblemente, digo posiblemente porque la palabra Mesía en este texto no se menciona, pero sí, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, que al final de la época escatológica restaura la paz del pueblo y el bienestar completo. Pero un momento, Florentino. Sí, Hijo de Dios tiene en los textos de Qumran que tú me citas, incluso en la figura de este ángel Melquisedec como Mesías, no es de ninguna manera un hijo de Dios preexistente, que existe antes, como aparece claramente en el prólogo del Evangelio de Juan y como se presupone, por ejemplo, en la epístola de los Romanos o en la epístola de los Gálatas. De ningún modo. Ese esquema rompe totalmente el judaísmo. Yo has traducido en los apócrifos los textos de Enoc. Y los he traducido, claro. ¿Qué es el Hijo del Hombre al que se menciona Mesías dos veces en las parábolas de Enoc? Que es un texto judío del que no se ha encontrado en Qumran, pero que es preexistente. Un momento. Que es preexistente. No. Sí. En el capítulo 71 se dice claramente que ese Hijo del Hombre es Enoc. Y Enoc es un hombre. No es un ser divino preexistente. Ha sido elevado ya al cielo. No, pero ha sido elevado después. No es un ser divino preexistente. Pero tú fíjate, ese esquema de Pablo con los 5 grados es imposible de encontrar. Yo te digo, yo no se encuentra la totalidad. Pero fue un esquema que Pablo el origen lo ganó poco a poco. Pablo no comenzó así. Sigue todavía de alguna manera la duda que en algún... Ante todo, hay que tomar nota de que cuando los eruditos dejan de diferenciar entre la cristiandad actual y el cristianismo bíblico, como se enseñaba y se practicaba en el día de Jesús, no pueden menos que errar. Y en segundo lugar, las semejanzas que parecen existir entre lo que la Biblia dice acerca del cristianismo y lo que escritores antiguos como Flavio Josefo, Plinio el Viejo y Filón de Alejandría y los escritores de los rollos del Mar Muerto dicen acerca de los esenios son netamente superficiales. Básicamente, la diferencia entre los dos es tan grande como la diferencia que hay entre el día y la noche. Una de las semejanzas que se alega existen es lo de tener todos los bienes en común. Cuando un hombre se hacía miembro de la secta del rollo del Mar Muerto, tenía que entregar todas sus pertenencias a la orden, hasta su último centavo. Esto se ha comparado con lo que sucedió en la congregación cristiana primitiva inmediatamente después del Pentecostés, dándose énfasis a lo que les pasó a Ananías y Safira por retener parte del precio de la compra. ¿Pero qué hay de eso? La semejanza es solo superficial. En vista del hecho de que este asunto de tener todas las cosas en común no se vuelve a mencionar, ni en el libro de los Hechos, ni en el resto del Nuevo Testamento, obviamente no fue sino un arreglo temporal, debido a las condiciones extraordinarias. Además, a los cristianos no se les requería que entregaran sus pertenencias, y no había castigo alguno por no hacerlo, como sí había en el caso de los esenios. Ananías y su esposa no fueron castigados por retener algo, sino porque desempeñaron el papel de hipócritas, pretendiendo haber entregado todos los réditos de la venta de su propiedad cuando en realidad habían retenido parte de ello.
pensaban que podían mentir al representante de Dios y salirse con la suya. Ese fue el pecado que cometieron. Lo de tener todas las cosas en común en la congregación cristiana primitiva fue temporal y totalmente voluntario. El compartir entre la secta del Mar Muerto era permanente y obligatorio, y el dejar de hacerlo se castigaba severamente. Se afirma que hay una semejanza en el hecho de que tanto los cristianos como los esenios hacían uso de abluciones o bautismos simbólicos. Aquí de nuevo la semejanza es solo superficial. Según fue instituido por Cristo, para sí mismo y para sus seguidores, el bautismo no simboliza ni resulta en la remisión de pecados, porque él no tenía ninguno. Es un símbolo de haberse dedicado uno para hacer la voluntad de Dios. Se administra una sola vez en la vida del cristiano, y eso por medio de otro cristiano. Entre los esenios, se efectuaba diariamente, por uno mismo, y tenía que ver con la pureza ritual. Argumentos parecidos aplican a la pretensión de que la Cena del Señor se copió de la Cena Comunal de los esenios. La Cena del Señor se celebra correctamente solo una vez al año, el 14 de Nisan, para memorizar la muerte de Cristo, y es de significado netamente simbólico, ya que el apóstol Pablo reprobó a los que consideraban la Cena del Señor como una ocasión para satisfacer el hambre. Por otra parte, la Cena Comunal esenia era un asunto diario y tenía el propósito de satisfacer el hambre. Se afirma que hay otras muchas semejanzas entre el cristianismo y la secta de los rollos del Mar Muerto en conexión con las enseñanzas escatológicas, las que tienen que ver con el fin de un sistema de cosas y el día de juicio. No cabe duda de ello. Los esenios esperaban el día de juicio y el fin del mundo en su día. En realidad, se debe a esta creencia el que ellos se retirarán del resto de la humanidad para estar mejor capacitados para protegerse, muy parecido a la manera en que antiguamente ciertas sectas de los Estados Unidos se habían retirado a alguna región montañosa en expectativa del fin del mundo. En cuanto a los cristianos primitivos, aunque parece que algunos trataban de apresurar el día de Dios indebidamente, también está claro el que Jesús y Pablo en particular les dieran a entender que el fin de este sistema de cosas estaba en el futuro lejano. ¿No dijo Jesús que las buenas nuevas del reino primero se predicarían por toda la tierra antes de que viniera el fin? ¿Y no les dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses que no debieran pensar que el día del Señor estaba inminente? Porque no vendría sino hasta que primero hubiera una apostasía y el hombre de la maldad, el hijo de la perdición, se hubiese revelado. Ciertos eruditos han listado bastantes paralelos ostensibles entre el Nuevo Testamento y los primeros rollos del Mar Muerto que tratan de los esenios. Sin embargo, uno puede preguntarse cuántos de estos quedarían si se eliminaran todos los que también se hallan en el Antiguo Testamento. Puesto que el cristianismo fue prefigurado en el antiguo pacto de la ley y los esenios pretendían vivir de acuerdo con los requisitos de la ley, se sigue que habría muchas expresiones comunes a los dos. Como bien lo expresó una autoridad en lo relacionado a los rollos del Mar Muerto, puede dudarse de veras que las enseñanzas de Jesús y las creencias de la comunidad de Qumran tengan cosa alguna en común que no se halle en otras fuentes judías también. Hay bastantes contrastes notables en las enseñanzas de Cristo y de los esenios. En el Antiguo Testamento se hace resaltar más que cualquier otro hecho la importancia del nombre de Jehová. A Faraón, a Goliat, a Sennacherib y a otros hombres orgullosos se les hizo saber que el único Dios verdadero es Jehová, y Jehová repetidamente salvó a su pueblo por esa misma razón. La importancia del nombre de Dios también recibe énfasis especial en el Nuevo Testamento, pero no hallamos tal énfasis en las creencias de la comunidad de Qumran. La cosa que ellos consideraban de suprema importancia no era el nombre de Dios, sino su propia salvación. El que tiene que haber un sacrificio propiciatorio se destaca a través de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y se identifica al que lo provee como Jesucristo. Pero en vano buscamos entre los escritos de la comunidad de Qumran alguna mención de que la salvación se deba a tal sacrificio, sea que fuere por Jesús o por otro. Ellos se esforzaban por conseguir la salvación mediante limpiamientos rituales y esfuerzos morales. Además, los escritores de los rollos del Mar Muerto que exponen las creencias esenias muestran que creían en la inmortalidad del alma humana y en el tormento eterno para el castigo de los malvados. Estas dos doctrinas
están en contraste notable con las claras enseñanzas bíblicas de que el alma del hombre es mortal y que la extinción, la muerte, es el castigo por el pecado. Además, esta secta creía en la predestinación de individuos, mientras que las escrituras dicen que Dios solo preordenó ciertos requisitos y clases de individuos. Si fuera preordenado el destino de individuos, no habría por qué predicarles ni instarles a aguantar. Tampoco ha de pasarse por alto el hecho de que la secta de los rollos del Mar Muerto tomó prestado del zoroastrismo persa. Esto puede verse en su adoración de los ángeles, del sol y por el énfasis que da a los misterios. El verdadero cristianismo no tiene absolutamente nada en común con ninguna religión pagana. Otra cosa que subraya lo insostenible que es la teoría de que la secta de los rollos del Mar Muerto dio a luz al cristianismo es el contraste notorio entre las costumbres de los dos. Los esenios orgullosamente se separaron de su pueblo judío. Según ellos, todo el resto del mundo se iba a la ruina. Lo único que importaba era salvar su propia alma. Esto es muy diferente del cristianismo de la Biblia. Lejos de recluirse, Jesús iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando las buenas noticias del reino de Dios. Más que eso, envió a 12 y después a 70 de sus seguidores a hacer lo mismo. Y poco antes de ausentarse de ellos, Él les mandó que hiciesen discípulos de gente de todas las naciones y que testificasen hasta las partes más lejanas de la tierra. El ascetismo de la secta también estaba en notable contraste con el cristianismo bíblico. El apóstol Pablo condena el ascetismo como una apariencia de sabiduría consistente en una forma autoimpuesta de adoración y humildad ficticia, un tratamiento de severo del cuerpo, pero no son de ningún valor en combatir la satisfacción de la carne. Los fariseos del día de Jesús se quejaban porque sus discípulos no ayunaban, y a él lo acusaron de ser un comilón y bebedor de vino. Hay que notar también la exclusividad no cristiana de esta secta monástica. A sus miembros no se les permitía comer alimento alguno preparado por forasteros y se rechazaba de miembro a toda persona que tuviera cualquier impedimento físico. Tenía distinciones finamente definidas que se mantenían en vigor continua y rígidamente, a tal grado que si a uno de alto rango, un superior, lo tocara un inferior, tenía aquel que bañarse para volver a estar puro. También ocultaban sus enseñanzas en gran secreto. En notable contraste con todo esto hallamos que Jesús comía y bebía con los despreciados pecadores y recaudadores de impuestos. Ministraba continuamente a los que sufrían de impedimentos físicos. Enseñó a sus seguidores que ellos tenían un solo amo y que todos ellos habían de ser hermanos. Y lejos de ocultar sus enseñanzas en secreto, las pregonaban por todas partes y mandaron a sus seguidores que las proclamaran desde las terrazas. Además, los rollos del Mar Muerto sectarios despiden odio mordaz contra todo aquel que no perteneciese a aquella secta. Es un contraste muy notable el proceder que Jesús mandó que sus seguidores adoptaran. Sigan amando a sus enemigos y orando por aquellos que los persiguen, para que prueben ustedes que son hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace que su sol se levante sobre gente malvada y buena, y hace que llueva sobre gente injusta e injusta. Los escépticos acusan a los cristianos de carecer de objetividad al considerar la evidencia de los rollos del Mar Muerto y de temer a esta evidencia. Lo que ya se ha presentado aquí refuta esta acusación. El caso es exactamente lo contrario. Los que tratan de usar los rollos del Mar Muerto para probar el origen del cristianismo recurren a afirmaciones sensacionales y aserciones muy dogmáticas, y han sido censurados justamente por hacer inferencias dudosas basadas en pasajes oscuros. Más que eso, repetidamente han hecho declaraciones contradictorias, todo lo cual revela su propia falta de objetividad y que ellos están aún más emocionalmente envueltos en probar que la Biblia es errónea que los que están los amadores de ella en probar que la Biblia tiene razón. De interés en este respecto es la declaración típica de un erudito judío. Niego la relación especial que se afirma que hay entre los rollos del Mar Muerto y el cristianismo, no porque ofenda a teología alguna, sino porque las afirmaciones constituyen un ultraje a la erudición sobria y prudente. Sí, por favor.
Tengo una pregunta. Tengo acá un libro de un autor que se llama Edmond Bordeaux-Zekeli. Según él, ha indagado en los años 1937 en los archivos secretos del Vaticano, donde encontró un manuscrito en hebreo que habla y confirma que Jesús ha sido uno de los esenios. Él llama este libro el Evangelio secreto de los esenios y el descubrimiento del Evangelio de la paz de los esenios, que leí, que es muy bonito, tiene textos muy bonitos, y como él era filólogo, además de filósofo, un hombre políglota que ha indagado mucho, saber cuál es su postura frente a los descubrimientos de él. Él publicó su primer libro en 1937. Lo único que puedo decirle es lo siguiente. El tema de los esenios y en general los rollos del Mar Muerto han sido un gran disparador de la creatividad humana. El fenómeno de Zekeli es uno de los fenómenos que conocemos, que es un fenómeno que comienza allá para la segunda mitad del siglo XIX, que tiene que ver con el romanticismo europeo. Y tenemos, por ejemplo, tiene que ver con la misma tradición de los Rosacruces, con los templarios, que no tiene nada que ver realmente con los fenómenos históricos. Es decir, la obra es una obra absolutamente apócrifa, no tiene ningún valor científico. Hasta donde puedo saber, no existió nunca lo que él dice. Este tipo de literatura, y otra vez, no quiero ofender a nadie si lo toman en serio, pero es más o menos, por ejemplo, si ustedes leyeron el Código da Vinci, Dan Brown dice que a excepción de un detalle, que él mismo lo dice, todo lo que está en el libro es cierto. Y todo lo que está en el libro es mentira. Pero ¿quién se toma el trabajo de probarlo? No existen esos textos, ¿sí? La tradición sobre Jesús el esenio empieza a aparecer ya por lo pronto la sugerencia de que hay una relación entre los esenios históricos y los cristianos ya aparece en la iglesia en la época medieval, ¿sí? En los escritos, por ejemplo, como dije, de Hipólito, por eso se interesan tanto en los cristianos, en los esenios, porque ellos también quieren entender los orígenes cristianos. También, por ejemplo, lo mismo con Jerónimo. Ernst Renan, el gran historiador francés, también habla de los orígenes esenios de Jesús. Ahora, todo esto es porque la pregunta era una pregunta historiográfica cierta. ¿De dónde vienen esos círculos? Son diferentes a los rabínicos. Entonces había que buscarlos en otro lado. Y dado que hay elementos en el movimiento esenio, todavía para esos años no conocen los qumranitas, todavía no descubrieron los rollos, invitaba a pensar que por ahí había algún tipo de relación con los primeros cristianos. Lo que pasa es que el testimonio de los esenios también es un testimonio muy complejo. En un seminario en serio, habría que analizar detenidamente cada texto por separado. El propio Josefo, en varios lugares de su obra, cuenta cosas de los esenios, no cuenta siempre lo mismo. Y por lo tanto, para poder llegar a una idea de cómo ven a los esenios, cuánto de verdad tiene el relato esenio. Y tiene problemas metodológicos muy grandes que yo no pude entrar en detalle, pero les voy a dar solo un ejemplo para que vean cuál problemático es identificar automáticamente a los qumranitas con los esenios. Por ejemplo, el factor o el elemento sacerdotal en los textos de Qumrán es fundamental. Los testimonios sobre los esenios casi no hacen referencia al elemento sacerdotal. El elemento dualista es central en la teología de los rollos. No hay mención de eso en lo de los esenios. El elemento apocalíptico, escatológico, no aparece en los testimonios esenios. Hasta tal punto que algunos creen que Qumrán es un movimiento diferente y que no hay que identificarlo con los esenios. Incluso, por ejemplo, una investigadora moderna, que alguna de sus obras sobre estos temas ha sido traducida al español, la profesora Rachel Elior de la Universidad Hebrea, incluso ha llegado a afirmar que nunca existieron los esenios. Y aun cuando le aprecio mucho a Rachel, otros preguntarían si Rachel Elior existió. Lo que estoy seguro que los esenios existieron.
Porque es un problema realmente de cómo hay que leer los textos. Leer textos en general obligan a desarrollar sensibilidades metodológicas. Porque nosotros creemos que los textos tienen que decir lo que nosotros esperamos que los textos digan. Pero los textos no fueron escritos para los modernos. Fueron escritos con sensibilidades y con paradigmas mentales del mundo antiguo. Y para eso tenemos que saber cómo hay que escribir. Aunque casi todo erudito serio rechaza el punto de vista extremado de que la comunidad del rollo del Mar Muerto explica el origen del cristianismo, se sienten obligados a encontrar toda clase de vestigios de esenismo en el ministerio y en las enseñanzas de Juan el Bautista y de Jesús. Pero si es cierto eso, ¿cómo podemos explicar el silencio absoluto en las Escrituras respecto a la secta de los rollos del Mar Muerto? Se hace mención de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los celotes, pero jamás de los esenios, ni de su monasterio de Qumran. ¿Por qué? Si Jesús se hubiese encontrado con ellos, sin duda los habría censurado en términos aún más fuertes que aquellos con los cuales censura a los fariseos, por cuanto ellos aventajaban a los fariseos en lo de colar mosquitos y tragarse camellos. Si alguna criatura se caía en un hoyo en el sábado, el fariseo podía sacarla, pero no el esenio. Una enfermera esenia ni siquiera podía llevar un bebé en el sábado, por decirlo de alguna manera. Más aún, el esenio se atrevía a comer pescado solo si éste había sido destripado vivo para que se escurriese la sangre. Juan el Bautista no copió de los esenios el bautismo. Él mismo nos dice que fue Dios quien lo autorizó a bautizar. Jesús trajo un mensaje nuevo, comparado en la Biblia a vino nuevo, enteramente distinto al vino añejo del sectarismo judío, fuera este esénico o farisaico. Jesús sabía que sería infructífero tratar de poner este vino nuevo en los viejos odres secos de organizaciones y métodos sectarios. Él recibió este vino de su Padre tal como lo confesó. Muy ciertamente les digo, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa de su propia iniciativa, sino solo lo que ve hacer a su Padre. Nosotros aceptamos su testimonio como verídico. Por eso podemos tener la plena seguridad de que, a pesar de todas las teorías de los hombres, el cristianismo se originó de Dios y no debe nada en absoluto a los rollos del Mar Muerto ni a su secta. En fuerte contraste con los rollos que contienen la filosofía de los esenios, los manuscritos de la Biblia que se han hallado en tan gran abundancia cerca del Mar Muerto contienen la palabra de Dios y constan una confirmación asombrosa del hecho de que dicha palabra no ha cambiado, porque la palabra hablada por Dios dura para siempre. El descubrimiento de 1947 fue fácil comparado a los 50 años de lucha para descubrir qué era lo que significaban. En la cara del acantilado las lecturas son interesantes. Su objetivo es una zona adyacente a la Cueva 4, donde se encontró la mayor parte de los documentos. Lo interesante es que estamos filmando en la cara del acantilado. Esto podría ser un hueco, aunque no es la señal más clara que he visto de un hueco. La pequeña caja naranja envía rayos de radar a la mezcla de grava, lodo y arcilla para crear una imagen computarizada de lo que hay en el interior. La interpretación lo es todo, excepto conseguir una buena imagen. Para eso hace falta arrojo y maña. Vimos una enorme zona vacía en uno de los 3 salientes contiguos a la Cueva 4. Queremos saber con exactitud de qué saliente se trata y queremos ver si hay otra cueva como esa. Si hubiera otra cueva como la Cueva 4, en ella habría la mayor cantidad de manuscritos del Mar Muerto encontrados hasta la fecha. La Cueva 4 se encuentra en un afloramiento desde el que se divisa el Aguati, surcado por el agua ocasional de las lluvias de Jerusalén. Es difícil entrar en ella. Hay que bajar para llegar a una cámara de unos 10 metros de largo. Como pueden ver, no es una cueva natural. Es una cueva vaciada artificialmente con el propósito de almacenar manuscritos en ella. Si se fijan, verán orificios donde probablemente tenían estantes igual que en una biblioteca moderna. Este fue el mayor filón de manuscritos del Mar Muerto. Es posible que aquí dentro hubiera unos 375.000 fragmentos de manuscritos amontonados casi hasta el techo, mezclados con guano, lodo, heces, ya saben, todo lo que puedan imaginar que se fue acumulando con el paso de los años.
El equipo que descubrió la Cueva 4 se ofreció a pagar a los beduinos 30 piastras por cada centímetro cuadrado de manuscritos que encontraran. Fue un incentivo inadecuado. Rasgaron los manuscritos grandes en pequeños trozos para que les pagaran más. Pero ¿era esta cueva una biblioteca o un escondite en caso de apuro? James Van der Kamp de la Universidad de Notre Dame forma parte del equipo que restaura los manuscritos. Es una cueva bastante grande y se podía leer en ella. Es un lugar cómodo para hacer algo así en ese clima. Además, es el lugar más cercano a los edificios y cuando los atacaban, o justo antes, es posible que depositaran aquí los manuscritos o que los arrojaran apresuradamente para protegerlos. Lo interesante son los textos más antiguos, los que llamamos sectarios o no bíblicos. Y tenemos unos 600 y pico. Y ahí es donde comienza el emocionante drama de interpretar lo que significan los manuscritos. Esta es la Cueva 4, la abuela de todas. Sabemos lo que decían los textos bíblicos. Eran copias de libros del Viejo Testamento, pero los textos sectarios eran totalmente nuevos y proporcionaban información sobre las condiciones existentes en Judea que dieron origen al cristianismo.